de este libro no cuenta nada sobresaliente. Al parecer, Ana está comprando en la tienda por aguacate y manzanilla. A ella le gusta mucho el té, ya que le ayuda a mantener la tranquilidad. Ese día nos vamos a preparar el desayuno, a pesar de que el lunes, a pesar de que era lunes, nosotros queríamos seguir la misión y hasta ahí me quedo. Okay. Lo que pasa es que con muchas palabras, como que algunos tenían bastante sentido, costaba trabajo realizar como que concordaban o algunas como que tenían sentido con otras. Entonces sí fue muy difícil tratar de relacionarlas. Está padre, pero lo que nos enseñas, ¿me permites tantito? Lo que nos enseña es una escena o un momento de la narrativa creativa que vimos ayer. ¿Cuál pueden identificar? Y es muy fácil porque es la primera. Acuérdate que mencionaba que había, dentro de nuestros 3 actos, podíamos identificar 5 puntos estratégicos que nos ayudarían a desarrollar la historia. Incluso les mencioné que hay una canción al respecto. El status quo, ¿qué es lo que nos indica el status quo? El equilibrio y la presentación. La cotidianidad. La presentación, acuérdate que es más el acto 1. En el acto 1 conocemos a nuestro protagonista y su status quo, es decir, su normalidad. Por eso, en este caso, la retroalimentación como rapidísima que podría ser es eliminar palabras como un día normal, nada interesante. Al final, a nosotros, en nuestro día a día y en el día a día de los personajes, introducirlos en un status quo es no dar explicaciones a lo que es la vida de ellos. Por ejemplo, tú eres estudiante, no necesito decir que, o sea, si te pongo en un contexto en el que vas a la escuela, en el que haces tareas, en el que tienes actividades, no tengo que decir, y era un estudiante. A menos que tenga que aclarar que a lo mejor es su segunda licenciatura, a lo mejor que lleva 5 veces cursando la misma materia. Ese tipo de acciones que te vayan destacando de los demás personajes es lo que podemos ir puliendo para una historia así. Ojalá puedas terminarla y si tenemos oportunidad de charlarla más adelante en contacto, en la Escuela Superior de Actopan o aquí, pues con mucho gusto. Un aplauso a Carlos que sí hizo mi tarea. Por favor. Ahora sí, vayan por favor con la siguiente. Vámonos a un poco de contexto otra vez. ¿Qué es un personaje y qué hace bueno a un personaje? Ayer hablábamos acerca de las historias, pero no habría historias sin un personaje. ¿Qué se imaginan? ¿Qué me pueden decir que sería un personaje? El protagonista. Ese es un tipo de personaje. ¿Te imaginas qué es un personaje? ¿Cómo podríamos descubrir al personaje? El alma de la historia. Pero si tenemos muchos personajes, ¿crees tú que habría muchas almas en esa historia, al menos con el mismo peso? El alma de la historia tal vez tú la quieras ver como la esencia de la misma. Un personaje va a ser el actor que desarrolle secuencias, o vaya la redundancia, acciones que le den vida a nuestra historia. Un personaje, podemos decirlo así, un personaje va a ser el elemento que desarrolla acciones, que tenga vida y que desarrolle acciones para narrar nuestra historia. Podemos hablar, incluso si algún día tú quieres contar la historia de una botella, aunque sea un objeto inanimado, vas a darle vida a este personaje, porque le vas a dar una trayectoria. A lo mejor cómo se creó el plástico, a lo mejor cómo la llenaron de agua, a lo mejor cómo la llevaron a un lugar en donde este tipo de artefactos ya no se utilizan, o probablemente en el transcurso de su viaje hubo aventuras, chocó el camión, se equivocaron en el etiquetado, en fin, incluso a una botella de agua inanimada le vamos a dar vida, y eso nos va a ayudar a crearle una historia, ¿sale? Vamos viendo o ejemplificando cómo a partir de elementos incluso inanimados podemos crear una historia. Vale. ¿Qué hace bueno a un personaje? ¿Qué hace bueno a un personaje? Sus acciones es algo interesante, claro, eso es un elemento. Creo que sea auténtico, te puedas identificar con él. Que te puedas identificar con él y que sea auténtico, sus acciones, muy bien, ¿algo más? El desarrollo. Su personalidad y su desarrollo. Todas las cosas que me dijeron son muy ciertas, pero el desarrollo del personaje es lo que lo va a hacer bueno, memorable y ya automáticamente identificable. ¿Qué les mencionaba ayer? Que al inicio de una historia un personaje está en punto A y debe llegar a punto B. Es decir, que no puede, que les mencionaba ayer algo con un personaje. Vamos. ¿Les pueden? Bueno.
Exactamente, que no debe quedar plano, que incluso si nuestro personaje tenía como objetivo ganar una Copa Mundial no sé, de carreras, es un piloto, y como Cars, es un piloto, y su objetivo era ganar la Copa, y no la gana, no importa, porque en su transcurso habrá aprendido algo, y eso es lo que en su desarrollo nos va a ayudar a identificarnos, a recordar sus acciones, etcétera, etcétera. ¿Va? Eso es lo que hace bueno un personaje. Ahora sí, vamos a los tipos de personajes. Están los principales, que se dividen en dos, protagonistas y antagonistas. En este sentido, lo que sugiero es que eliminemos la palabra buenos y malos. Eliminemos el concepto buenos y malos, solo hay protagonistas y antagonistas. Seguramente habrá algunos personajes que a lo mejor con quienes nos identifiquemos más o aspiremos más a ser con ellos, independientemente de que sus acciones sean moralmente correctas o no. Por ejemplo, pensemos en un villano de Disney que tienen una personalidad muy marcada. Yo podría pensar, no sé, se me ocurre en este momento, bueno, pienso más bien en la Sirenita, como personaje protagonista y como buena. No sé, yo no me sentiría cómodo cambiando, bueno, por una persona que acabo de conocer cambiando. O sea, es una fantasía ser una sirena, ¿por qué no quieres ser sirena para empezar? Ahí está mi primer problema con ella. Pero el punto es que podría identificarme a lo mejor yo más con el villano, en este caso es Úrsula, que quiere recuperar su trono, que quiere recuperar algo así. Alguna injusticia la habrán hecho. Y así nos vamos dando cuenta que no necesitamos que el personaje sea bueno o sea malo para identificarnos con él. Si nos identificamos con personajes cuya moral es cuestionable o no es la mejor, pues tenemos que acudir a terapia, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos protagonistas y antagonistas. Ellos van a llevar el peso esencial de la historia. Y a partir del protagonista se van a desarrollar todas las acciones, todo va a girar alrededor de él, o de él o de ella, debe tomar decisiones que compliquen o que faciliten su existencia, que le acerquen o que le alejen de su objetivo. Y en cuanto al antagonista, ojo, no es necesario que sea una persona física, o bueno, un personaje estrictamente de la palabra. Me explico. Vamos a suponer que hay una persona que tiene un conflicto emocional. A lo mejor su problema es que no cuenta con el dinero suficiente para pagar clases de canto y quiere ser cantante. Nadie le está poniendo el pie, nadie le está diciendo tú no vas a cantar, no, únicamente la condición social es su antagonista, ¿ok? Entonces el antagonismo no necesita ser una persona, sino puede ser también una circunstancia, que acuérdense, lo que va a desarrollar una historia es el objetivo y la intensidad con la que nuestro personaje principal haga acciones para acercarse y alejarse, ¿ok? ¿Me explico? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Los estoy confundiendo? Todo bien, va. Ahora vamos con los personajes secundarios. Pueden haber desde uno, desde dos, hasta todo un elenco. Lo que se sugiere es que pensemos en la vida del protagonista para que alrededor de esta persona sepamos quiénes van a ser sus elementos más allegados, es decir, si va a tener una relación estable o no con su familia, si va a tener mejores amigos, si de pronto en su escuela se va a desarrollar algún conflicto y es importante que mencionemos a sus compañeros de colegio, de escuela, etc. Hablábamos ayer de Elisa, que trabaja en una cafetería. Ella va a ser el protagonista y los personajes secundarios van a ser los clientes o quienes trabajen con ella. Pero ¿cuánto peso le vamos a dar a cada uno? A lo mejor Elisa va a tener a una amiga que es su confidente, a quien le cuente todas las cosas que quiere. A lo mejor va a haber una cliente que siempre pide lo mismo y en algún punto de nuestra historia este cliente va a hacer algo especial que nos ayude en el desarrollo de la historia de Elisa. Entonces, vamos viendo la diferencia entre los personajes principales y los secundarios. Más que nada es el peso que les vayamos a dar al desarrollo de sus historias. Incluso un personaje secundario puede tener también sus propios conflictos, sus propios intereses y su propio arco narrativo, pero nunca va a tener el mismo peso que el protagonista, ¿de acuerdo? ¿Sí o sí? Va. Los one stream, o de una sola aparición, va a ser nuestro contexto. ¿Qué creen que quiero decir con esto? Por ejemplo, vamos a poner una escena en donde es una batalla intergaláctica. Se está llevando a cabo en un planeta lejano. Nuestro protagonista es un astronauta que llega a este nuevo planeta. Todavía no desarrollamos conflicto, no desarrollamos objetivos ni nada.
Es nuestro protagonista que llega a un planeta alienígena que ya está poblado. ¿Quiénes creen que sean nuestros One Stream? O nuestros de alguna aparición. ¿Los que, perdón? Los habitantes de ese planeta, los alienígenas, que si bien no van a interactuar todavía con nuestro personaje principal, o no le van a dar el conflicto o su objetivo, ya son los que a nosotros nos van a ir dando contexto para saber en dónde estamos desarrollando la historia. Por ejemplo, yo les puedo decir, estudiantes, ¿a contexto de qué le voy a dar? De una escuela. Después estamos en una cafetería, bueno, el resto de los comensales, etc. Y los figurantes son aquellos que únicamente van a tener una aparición, pero que la acción que vayan a desarrollar puede desencadenar más sucesos. Los que están tomando nota, ¿voy muy rápido o voy bien? ¿Vamos bien? Va. Es decir, estamos en una historia de espionaje. Nuestro protagonista es un 007 que tiene que identificar a alguien que le va a dar un mensaje secreto. Este espía seguramente piensa, o este protagonista seguramente piensa que se va a encontrar con otro espía o con alguien que tenga características muy marcadas. Sin embargo, nuestro personaje figurante va a ser una niña que le diga algo como: señor, se le desamarró su agujeta. Pero en la agujeta el mensaje, el espía tiene un mensaje en donde lo va a llevar a su clave. ¿Me explico qué fue un figurante? Vamos a suponer que este espía está en una cafetería, la cafetería donde trabaja Elisa, porque es multiverso, y entonces el mesero, en vez de darle la cuenta, le da un mensaje secreto. ¿Me explico? No es un solo mesero, no es un one string o una sola aparición que dé contexto, ya es un figurante porque su acción va a desencadenar más elementos para el desarrollo de nuestra historia. ¿Me explico? Va acá. Por favor, a la siguiente. Ahora, eso es aquí es donde voy a las características físicas. ¿Van a seguir viendo como a los talleres, a lo que les mencionaba, para tener el producto final, o todavía lo están como pensando? Lo están pensando. Depende, me imagino, mucho de sus tiempos. Bueno, en sus clases de ilustración llevan algo así como desarrollo de historias, o de pronto han visto algo así, ilustrar algún cuento, ilustrar historias, pues. No sé si ser más específico. No solamente cómo se construye una historia. ¿Y sí va más o menos con lo que te estoy diciendo? Ya me cachaste que digo puras mentiras. No, sí va con eso. Va, y tú me dices, gracias, tú me dices algo por acá. Algo decían, algo de eso, narrativa, dijeron, algo, creación, no sé qué, algo dijeron. Taller de redacción, pero no han ilustrado nada al respecto. Bueno, vamos a pensar que estamos vamos a ilustrar un cuento infantil, o el cuento que estamos narrando, lo que vamos a narrar es infantil. Entonces tenemos que ser muy específicos y llamativos para atraer a la audiencia meta que va a hacer nuestra historia. Entonces en esto hay una especie de reglas que nos dan características físicas para los squads o los equipos. ¿Me apoyas con la siguiente, por favor? Si se dan cuenta, los equipos siempre van a estar marcados por personajes que tengan características similares. No entre ellos, pero sí entre historias. Por ejemplo, ¿conocen a los de la esquina inferior derecha? Sí, ok. ¿Quiénes son? Los de recreo. Muy bien. ¿Los de la esquina inferior izquierda? La pandilla Caterina, creo que se llama. Ajá. ¿Y los del centro superior? Perfecto. Vamos a pensar en ellos como que nuestro público objetivo, que son los niños pequeños. Siempre va a estar nuestro líder, que en el caso de recreo es el de gorra roja, es el que lleva las ideas principales, el que va a proponer las mejores aventuras, por así decirlo, también el que nos va a meter más en problemas. Vamos a la banda gangrena, no me acuerdo de los nombres, pero ahí el líder es el que tiene pelo negro y las gafas, el que está más a la derecha. Vamos con los Avengers y el líder, bueno, ahí hay líderes debatible y cuestionable dependiendo qué aventura desarrolle cada quien, si puede ser Iron Man o Capitán América, ¿no? Sin embargo, con las características que les podría compartir ahorita, yo puedo decir que el líder es Iron Man. Insisto, porque es alrededor, él pone más elementos, al menos entiendo en las películas, que es el que ha puesto mayores recursos para la integración del equipo, el que puso la Torre Stark, etcétera, etcétera, ¿va? Ahora, indiscutiblemente, siempre va a estar el grandulón. El grandulón es el que es como el alma buena, pese a Hulk, es el pacífico,
le pueden dar cualquiera de las siguientes características: el bueno, el bobo o el pacífico, el amigable, pero siempre el bonachón descarga estas actitudes que mantienen unidos al equipo, ya sea por una o por otra razón. Por otra parte está, en la pandilla de recreo tenemos a la chica de lentes que se llama Gretchen, que es la lista, la que siempre tiene las soluciones metódicas, la que siempre tiene, se basa sus ideas y sus fundamentos en cosas como más científicas o establecidas. Puede caer en un cliché de que sea como ella muy, no quiero usar la palabra de manera despectiva, pero como ñoña, o puede ser una genio, ¿no? En el caso de la banda gangrena, es el que tiene la lengua por fuera, que su personaje físicamente es así, pero cuando le preguntan como algo siempre dice cosas elocuentes y así. En los Avengers, ¿quién podría ser? ¿Quién ha sido? Podría ser Tony Stark, ¿no? Entonces eso contrarresta lo que acabo de decir con que el líder es Capitán América. Por eso digo que es debatible y cuestionable. Ahora, ¿podemos darle más de una característica a uno de nuestros personajes? Sí, claro. Incluso puedes darle todas las características siempre y cuando no sean opuestas a un solo personaje. ¿Opuestas a qué me refiero? Vamos a suponer que es alguien que le guste tener amigos, que siempre quiera salir con ellos, etc. Pues obviamente no lo vas a hacer asocial, obviamente no lo vas a hacer una persona amargada, salvo que oculte un secreto, o salvo como Hulk que tenga doble personalidad. Pero bueno, ya teniendo los elementos básicos de cómo crear una pandilla, por ejemplo, o una historia, ya van a poder saber cómo combinarlos o cómo jugar con ellos, cómo justificarlos. A lo mejor es alguien que quiere cantar, pero no sabe hacerlo. Bueno, es válido, pero vamos a saber cómo justificarlo. A lo mejor es alguien que finge una vida de muchos lujos, mucho dinero, pero en la realidad carece de estos recursos. Hay que saber cómo justificarlo, ¿vale? Pero con estos elementos ya vamos sabiendo cómo construir a nuestro personaje. También está, por ejemplo, en la banda de recreo, está Spinelli, que es la de sombrero anaranjado. Es la ruda, la fuerte, la grosera, la sin sentimientos, etc. De la banda gangrena podría ser el que está como encorvado, el chaparrito. Habrá que verlos, habrá que reorganizar o reestudiar a estos personajes y mirarlos desde una perspectiva crítica y analítica para decir, es cierto, en este otro equipo también están marcadas las personalidades de los personajes, o así conforme vayamos consumiendo más elementos visuales, creativos, narrativos o audiovisuales. ¿Sale? ¿Me explico? ¿Hasta aquí alguna duda, sugerencia, queja, comentario? Ya me aburrí, desearían estar aquí, ¿no? Siguiente, por favor. Herramientas para la creación del personaje. Ya vimos cómo físicamente podemos ayudarnos en ciertos elementos que lo puedan hacer identificable, que lo puedan hacer diferenciarlo de otros personajes, etc. Sobre todo, insisto, si estamos haciendo algo visual y algo para niños, vamos a jugar mucho con las figuras, los círculos, triángulos y cuadrados para darle estructura y vida a nuestros personajes. Pero ¿qué pasa con sus pensamientos? Esta sección me gusta mucho, incluso cuando daba la materia de guión, era como mi parte favorita de todo el semestre, porque sobre todo en una edad de los 20, 21, 22 o 24, a veces andamos todavía como que bien perdidos en nuestra personalidad, y una vez que proyectamos muchas cosas nuestras en nuestros personajes, ya se aliviana esta transición a la vida adulta. No lo prometo, pero sí puedo decir que ayuda bastante. Entonces, pensando en nosotros como personajes, podemos desahogar nuestras características en nuestras creaciones. Ahora, ¿qué son las consistencias? Muy bien, las consistencias son las cosas que a simple vista van a darte características a nuestro personaje. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las consistencias de un doctor? Usa bata, da consulta, cura pacientes, tiene su estetoscopio, ¿sí? Tiene su telescopio. ¿Qué otra consistencia podemos encontrar, por ejemplo, en un doctor? Ha estudiado mucho. Incluso las consistencias podríamos decir que son los clichés. Por ejemplo, les propongo que busquemos las consistencias de un... ¿alguien quiere buscar consistencias de alguien? De proponer consistencias de un bombero. Botas, casco. ¿Es fuerte? ¿Ok? ¿Cómo? Fuego. ¿Ok? El carro de bomberos, como gabardina, ¿no? Aparte de su equipo de protección lleva como una gabardina.
Entonces, esas son las consistencias de nuestros personajes. Por ejemplo, Carlos, desarrollando la historia que hiciste en el taller anterior, ¿pensabas en un personaje o te veías a ti como protagonista o quién estaba liderando la narrativa que creaste ayer? Sí, un personaje basado en mí. Basado en ti. ¿Cuáles podrían ser tus consistencias como personaje, por ejemplo? Obvio podemos exagerarlas un poquito. A lo mejor yo como personaje, soy súper alegre, estoy en todos lados, me gusta mucho hablar, ¿no? No sé, no me estudiaron recientemente. Pero a ver, Carlos. Podría ser serio, alto, siempre visto de negro, por lo regular. Y pues, no sé, tranquilo tal vez. Va, entonces si algún día estamos hablando de historia, vamos a suponer que ya entonces el personaje de Carlos es protagonista de algún cuento. Si de pronto ustedes ven una silueta de alguien alto que viste de negro y serio, ¿podrían identificarlo? ¿O se les pierde todavía? Piensen un poquito. Tenemos solamente una columna, todavía nos faltan las otras dos. Son cosas, a lo mejor, Otra vez, por favor. No tiene una esencia así como ¿Se podría confundir? ¿Ibas a decirlo? yo iba a decir que a lo mejor sí son cosas específicas de él, pero también son cosas ambiguas porque realmente, o sea, podría ser cualquier persona vestida de negro, podría ser un detective o alguien que esté encubierto, ¿no? Exactamente. Estamos bien. Vamos creando un personaje porque si se dan cuenta, aquí no hay nadie más alto que vista de negro. Lo serio, bueno, yo los veo ahorita todo serio, pero depende, es mucho la interacción que estamos teniendo. Entonces, sí, es ambiguo, pero ahí vamos creando nuestro personaje. Vamos a darle más características. Estas son las paradojas. Son características que lo van a distinguir del resto de sus personajes en su ámbito. Es decir, atributos que lo hagan único. Vamos a pensar en nuestro doctor del ejemplo del principio. Este doctor se supone que salva vidas, ¿no? Pero es grosero, directo y sarcástico con la gente. ¿Qué tal ahí? Ya vamos, a lo mejor al escucharlo hablar, si estamos hablando de una serie, ya vamos a saber, ya viene este doctorcito. O de pronto, si estamos leyendo sobre él, habrá algún elemento o su discurso que lo sepamos identificar de otros doctores. ¿Me explico cuáles son las paradojas? Son cosas que no pertenecen, en este ejemplo, a todos los doctores. Van a pertenecer a nuestro personaje específico. ¿Sí o sí? Por ejemplo, Carlos, ya no lo digas tú como persona. En un personaje alto, serio, que viste de negro, ¿cuál sería una paradoja? Ustedes piensen por acá. ¿El tono de su voz sería paradoja o consistencia? Si es alguien alto. A lo mejor si fuera un tono de voz muy infantilizado. ¿Podrían ser mis tatuajes? ¿Tus tatuajes son paradojas? No, tus tatuajes, eso lo tengo claro y ahorita vamos a ir a ellos. Vamos, ¿me lo paso, nombre? Lilian. Lilian dice el tono de voz. De una persona grande, de una persona más alta que el promedio, esperamos una actitud ruda. O esperamos, de alguna manera impone. No quiero decir que sean malos, groseros, bruscos ni nada. Solo impone, a simple vista. Pero veo que Carlos acaba de hacer esto. Eso, eso nos rompe todo el esquema de alguien alto que viste de negro y serio. Porque ya nos está enseñando que es una persona a lo mejor infantil, y lo digo en el buen sentido de la palabra, lo digo como descriptivo, no como peyorativo, ¿va? A lo mejor mencionaba Lilian su tono de voz, a lo mejor su tono de voz es como de un niñito. Ajá. Eso ya nos va a dar una paradoja a nuestro personaje. A lo mejor, y esto lo digo de una manera absurda, nuestro personaje alto, serio, que solo viste de negro, es fan de los unicornios. A lo mejor no. Vamos viendo cómo la construcción de nuestros personajes nos podemos salir del molde para ir creándolo, para ir haciéndolo más identificable. Ahora, si vemos una ilustración de un personaje alto, serio, que solo viste de negro con una mochila de unicornio, ¿lo vamos a identificar del resto? Ya nos va a dar más elementos. Claro, hay que darle muchísimo trabajo. Y por último, los detalles, características que no forman parte de su personalidad, pero que son visibles. Carlos ya nos lo dijo, sus tatuajes. Carlos, tienes como llamas, ¿no? Aquí, ¿o qué son? Sí, Espera, estamos en mi familia.
son llamas. Esos van a ser detalles. A lo mejor Carlos, ahorita nos muestra sus tatuajes, probablemente bajo la camisa no se vea, pero Carlos tal vez usa bastón. O tal vez el auto de Carlos es un bochito amarillo. Entonces vamos a pensar en este tema de lo absurdo, donde una persona alta, seria, que solo viste de negro, solo sale en un bochito amarillo. ¿Va? Entonces me explico cómo para la creación de nuestro personaje es importante que tengamos listas estas tres características o estas tres columnas, más bien estas tres herramientas. Pienso rapidísimo, yo como personaje, mis consistencias, pues soy locutor de radio, entonces hablo mucho. Debo tener tema de conversación, entonces leo mucho. Debo ser serio y profesional, entonces investigo mucho. El cliché que nos dan es que somos periodistas, entonces estoy siempre buscando la nota, ¿no? Esas van a ser mis consistencias. Pero hay paradojas, a lo mejor, y no a lo mejor, creo que sí es muy serio, que no me gustan tanto como los temas serios. Que prefiero echar como más relajo, que prefiero la música un poquito más comercial, si quieren verlo de esta manera, que soy muy explosivo, muy extrovertido, pero que al mismo tiempo me cuesta mucho interactuar en una conversación. No sé por qué, esto es real. Hablar así como con muchas personas es fácil, pero no me pidan que le diga al mesero que se equivocó de jugo en los tacos, porque no puedo con eso y prefiero, incluso no consumo refresco, pero si me trajo un refresco y yo pedí jugo, prefiero tomármelo antes de ir y decirle que se equivocó. Esa podría ser una paradoja para alguien que está en los medios, que está dando talleres, etc. Y un detalle, pues a lo mejor, no sé, ahorita son mis pulseras, mis lentes que son azules, siempre uso tenis blancos, ¿va? Entonces, ya en relación como personaje vemos. Les voy a dejar de tarea que esta ya no se las voy a poder revisar, salvo que quieran que sigamos en contacto. Hagan sus herramientas con ustedes mismos. Piénsense en ustedes como personajes y les como así de que, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Aprendan a conocerse. Antes de crear, sepan quiénes son ustedes. Antes de darle vida a otros personajes, sepan cómo se desarrolla su vida. Y esto ya se convirtió en una charla motivacional. Vamos a la siguiente, por favor. Cree en ti. No. Hay algo bien padre para la creación de personajes que, insisto, este tema me fascinaba bastante, es la batería de preguntas. Es una serie de más de, dependiendo mucho del artículo que consulten, pueden ser desde 70 hasta 500 preguntas que nos van a ayudar a entender mucho sobre la personalidad de nuestro personaje. Por ejemplo, vamos a suponer que yo empiezo a contar la vida de un universitario a partir de sus 18 años. Pero para esto, ya a los 18 años tengo que saber cómo es la relación con sus padres, cómo es la relación con sus amigos, si tiene una mascota, cómo le educaron, cuál es su personalidad, cuáles son sus gustos. O sea, no nada más va a ser como que tenía 18 años e iba a la escuela. No. Sí quería estudiar lo que está estudiando, sí le gusta la escuela a la que va, tiene algún crush secreto, de pronto en sus tareas hace trampa, es un genio, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, si hace trampa, ¿por qué? Lo presionan en casa para sacar buenas calificaciones. Si es un genio, porque viene desde su familia, o de pronto de chiquito tuvo un accidente que le dio superinteligencia, su familia siempre le ha fomentado la lectura. ¿Cree en Dios? ¿No cree en Dios? ¿Qué música le gusta? ¿Tiene mascotas? ¿Le gustan los animales? Un montón de cosas que podemos saber únicamente para que al ir avanzando nuestra historia no nos compliquemos tanto y que también seamos conscientes de que si en un momento dijimos que le gustan los animales, pues lógicamente a lo mejor en el transcurso de nuestra historia adopta un perrito. O no mate arañas, sino que, ya sabes, ¿no? Que las pone sobre un vaso y las lleva al jardín, ¿va? Todo este tipo de cosas nos van a ayudar también a hacer diferenciables nuestros personajes. Únicamente puse un ejemplo. Si intercambiamos contactos les puedo pasar los demás que pongo en práctica, pero bueno, rapidísimo. Una de las más importantes, ¿por qué deberíamos identificarnos con él? O cambio la pregunta, ¿por qué debería interesarnos su historia? ¿Qué es lo que quiero que aprenda o qué es lo que quiero demostrar con este personaje? ¿Va? Ahora sí ya nos vamos a otro tipo de preguntas. ¿Recibió cariño o rechazo en su infancia? ¿Y de quién? A lo mejor sus amigos lo apoyaban, sus amigos como el kinder lo apoyaban mucho de un trato no tan cordial por parte de sus padres. A lo mejor lo criaron sus abuelos, a lo mejor no conoce a su familia y no conoce lo que es el amor, digo, muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es la desilusión más grande de su vida? A lo mejor su primer perrito se escapó y él piensa que lo abandonó y no sabe que en realidad el perrito tuvo otro final que no quiero decir porque no quiero ser trágico, ¿va? Y entonces ya le gustan los animales, pero no ha vuelto a tener mascotas porque tiene un mal recuerdo de su primer perrito. ¿Me voy explicando? Ahí está.
¿Qué actividades sociales realiza? ¿Le gusta ir al cine, comer pizza, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Qué quiere ser de grande? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere demostrar? Etcétera. ¿Cuáles son? No, ¿cómo reacciona ante el estrés? ¿Tiene alguna manía o algún tic como, ¿no? Ya saben, o a lo mejor empieza a mover mucho las piernas, a lo mejor golpea mucho la mesa con su lápiz, etcétera. Y es una persona vengativa, o perdona fácil, o tiene planes malvados detrás de todo lo que está compartiendo, etcétera, etcétera. Insisto, son un montón de preguntas que nos van a ayudar a describir a nuestros personajes. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien o no? ¿O pongo el video de Rosalía mientras? ¿Sí? ¿Todo cool? Entonces, también esto pues les sugeriría que a nosotros como personas siempre nos preguntemos cosas así. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Etcétera. ¿Va? Vamos con la siguiente, por favor. Y el arco del personaje, bueno, esto es algo que hablábamos ayer, entonces me adelanté un poquito, es la evolución que se produce en el personaje a lo largo de la historia. Siempre iniciaremos de punto A a punto B y no podemos terminar como empezamos. Incluso si regresáramos a punto A, siempre debe haber algo que aprender o algo que demostrar. Incluso si Elisa regresa a su cafetería, el ejemplo que poníamos ayer, bueno, pero ¿qué travesía ya tuvo? Esa travesía le pudo haber hecho valorar su trabajo, o esa travesía le pudo haber hecho pensar en que abriera su propia cafetería, etcétera, 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 ¿no? Igual debrayábamos ya más ejemplos con Elisa. Por ejemplo, si se casó, si no se casó, si se fue del país, si se dio cuenta que está mejor sola, si encontró una oportunidad para ir a la luna, si se hizo millonaria, un montón de cosas a partir de nuestro arco del personaje. Por favor, la siguiente. Y 5 consejos para crear un personaje. El primero es crear un suceso que nos muestre tal cual es para identificarnos con él. Les voy a contar un secreto que es así de que es el spoiler más grande que les voy a dar de todas las cosas que van a ver el resto de su vida. Para saber qué personaje, para saber qué personaje va a morir, no siempre aplica, claro. Deben tener en cuenta que tiene una acción muy buena o que dio un discurso a nuestro protagonista. Y me voy al ejemplo más claro que también ya charlábamos ayer, el tío Ben o la tía May en Spider-Man. Antes de morir tuvo esta charla donde no sé qué, yo voy a estar contigo, y un gran poder, Peter, tú puedes. Y 2 escenas después, ¡pum! No aguantó una bomba la tía May. O sea, ¿no? Entonces, piensen o dense cuenta que los personajes así cuando tienen como este acto mini heroico, y generalmente funciona en los secundarios, cuando lo hacen es porque al final ya cerró su ciclo ese personaje. Pero bueno, un suceso. A lo mejor nuestro personaje principal adopta un perrito y entonces ya vamos a descubrir muchísimas cosas detrás de eso. Pues que es amigable, que es una persona de fiar, que es alguien que quiere dar cariño, etcétera, etcétera. No se encariña. Digo, no sé si les gustan los perros o prefieren los gatos o las tarátulas, pero por ejemplo a mí, ver a alguien que adopta un perrito, pues voy a decir, por supuesto tienes todo mi apoyo y si alguien viene a hacerte daño, pues no puedo hacer nada porque no soy el guionista, pero me voy a sentir mal por ti, ¿no? ¿Me explico? Darle un objetivo, lo hablábamos ayer. Una persona y un personaje sin objetivo, pues no es nadie. ¿Qué hace ahí? Nada más estorba. Ponerle obstáculos. Esta es bien padre y es bien sádica. Nosotros como creadores, no tener así jamás en la vida, bajo ninguna circunstancia, ponerle las cosas fáciles a nuestro protagonista. Pónganle obstáculos, háganlo más fuerte. Y Diosito así de, lo estoy haciendo bien. Pero no soy tu guerrero más fuerte, ¿no? Bueno, ya. Entonces, hacerle la vida imposible a nuestro personaje para que demuestre, para que aprenda. Creo que estamos guiándonos mucho en estos 2 elementos, ¿no? Demostrar y aprender, o dejar un aprendizaje. Y bueno, el cuarto es el que hablábamos con nuestras herramientas y con nuestra batería de preguntas. Construir la biografía del personaje, ya sea profesional, social o privado. Incluso hablar cosas que nunca mencionemos de él, como qué tipo de música le gusta, pero que nosotros como creadores lo sepamos. Está muy padre porque vamos a suponer que hagamos una secuela de nuestra historia, o una segunda parte, o que pronto surja un capítulo. Bueno, pues ya va a ser más fácil darle una aventura o complementar las cosas que haya hecho en la primera parte con su biografía y de lo que nosotros como creadores ya hemos desarrollado previamente. Y desarrollar el personaje mediante acciones y no palabras. Eso pues creo que es muy obvio, ¿no? Siempre darle acción, siempre darle algo que hacer, algo que demostrar, no tanto algo que decir, porque a lo mejor el personaje dice, es que mi sueño es ser un cantante famoso, pero nunca va a clases, o ni siquiera va a un karaoke, ¿no?
hay que ser consistentes también con los elementos que le estamos dando al personaje. No lo metí en las diapositivas, pero el sábado estuve presente en la charla de Paco Ignacio Taibo y le preguntaban unos consejos, qué consejos podía ofrecer a las personas que quieren escribir algo. Pues los voy a replicar, no digo me los voy a fusilar, los voy a replicar, se los voy a recompartir, transmito este conocimiento. Y el primero que decía es, no muestres nada hasta que no estés listo y seguro de que tu producto ha finalizado, de que ya te sientes satisfecho. Lógicamente siempre vas a recibir comentarios, retroalimentación, cambiar de opinión, pero que este ejercicio de creación sea introspectivo, sea personal. También menciona que trabajemos con un diccionario de palabras, es cierto, de sinónimos en mano, porque podríamos hacerlo con una... en la computadora ven que ya nos dan los sinónimos, o Google, pero por ejemplo, si ponemos que es correr, va a ser como acto de avanzar más rápido. Entonces sugiere que lo hagamos con un diccionario de sinónimos y al final menciona que ya que hayamos terminado, ahora sí lo compartamos para recibir los comentarios. Habrá unos con los que estemos o no de acuerdo, pero siempre las historias, pues no las guarden en un cajón. Si quieren contar algo, demuéstrenlo, compártanlo. Hay muchísimas plataformas como lo son Wattpad, una publicación de Facebook, un blog, sus amigos cercanos, círculos de lectura, talleres de narrativa. Pero si cuentan algo, si quieren compartir algo, quizá que hayan aprendido o que quieran demostrar, pues compártanlo. Siempre va a haber alguien que esté dispuesto a leerles. Entonces nunca tengan miedo. También pues ya en un punto más mediático, ser conscientes de que no va a ser un material que guste a todo el mundo o que todos puedan estar de acuerdo con lo que digamos. Y siguiente, por favor, creo que ya estamos finalizando. Ah, sí, ya. Pues muchas gracias por el tiempo que dieron para el taller de ayer, el tiempo que dieron para el taller de hoy. Ahí está mi @, mis redes sociales. Y pues con mucho gusto podemos seguir como charlando. Si alguien tiene una historia que quiera alguna retroalimentación, corrección de estilo, etcétera, pues de pronto ando muy libre y puedo hacerlo. Y pues ya esperemos que el próximo año ya mi libro pueda ser publicado, lo pueda presentar aquí y les pueda demostrar que toda esta serie de elementos que fui recopilando en el proceso creativo de mi novela me hayan funcionado. Pues ya me dirán si es cierto o no es cierto. Pues muchas gracias. Preguntas, perdón. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Sí? Es la 1:05, tienes 45 minutos. Bueno. Bueno, no, a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, si sí les sirve esto, si ustedes han aplicado algo diferente, si les han enseñado algo distinto, en fin, lo que quieran compartir, este es un momento. ¿Te gusta la serie? Sí, me gusta mucho. Fíjense que yo desde hace mucho tiempo. No, ya, por favor. Cuando yo he querido hacer algo así, siento que es un poco raro que lo esté basando en mí, pero creo que es lo mejor porque no hay persona que conozca más que a mí. Entonces estas herramientas son de mucha ayuda. Muchas gracias. Qué gusto, gracias a ti, eso te va a ayudar a conocerte mucho y así pues le vas a poder dar vida a tus personajes. Javier N. Sotelo, un autor que también vino, es que real, me encanta estar en las presentaciones, aprendo mucho, creo que es la furia en la que más he aprendido. Menciona que hay dos tipos de escritores, el escritor brújula y el escritor mapa. El escritor brújula es el que va como en el trayecto, va viendo, va descubriendo qué contar. Pues te sientas frente a una página en blanco y de pronto se te ocurre contar que le va bien a tu personaje y de pronto mañana se te ocurre darle un problema y mañana lo solucionas y así, ¿no? Y que el personaje mapa es uno que ya tiene una estructura de A a B, saber qué va a contar. Ya en el transcurso puede que cambies algunas opiniones o no, pero sí es muy cierto lo que mencionas. Incluso Javier N. Sotelo, ya me acordé también porque lo mencioné, decía, él tiene una trilogía de Hombres Lobo que dice que para crear a sus personajes le dio la personalidad de cada uno de sus amigos. Entonces mencionábamos aquí, si nos pusiéramos a ser más introspectivos o a analizar aquí, todos somos diferentes. Está el alto serio que viste de negro, no sé, voy a decir cualquier cosa, eres más alegre, eres más seria, te gusta el rock, te gustan los deportes, no sé, cualquier cosa. Pero así en tus personajes, cuando eres muy consciente de tu entorno, puedes ir buscando elementos. Entonces a lo mejor sales al rato de la feria y ves que alguien camina de una manera peculiar. Y dices, claro, quiero que camine así. O ves que de pronto alguien no se estacionó bien, claro, ya le voy a encontrar una consistencia, o etcétera. Muy observadores y muy conscientes de nuestro entorno y de las personas. Y pues muchas gracias, espero que sí les haya servido. Y ahora sí,